darle bienvenidos otra vez a nuestro estudio de Zacarías el profeta. Hoy vamos a empezar el último capítulo, capítulo 14. En el transcurso de nuestra lectura hemos repasado todo el tiempo de Zacarías, su lectura, desde el principio de sus avisos hasta el fin con la venida del Señor Jesucristo. Y es lo que vamos a estar viendo hoy cuando entramos ya en el capítulo 14. Vamos a estar viendo ese pedazo cuando llegamos a la venida de Cristo. Nada más que en cuanto él profetizaba un poco sobre la primera venida, hoy vamos a estar hablando de su segunda venida, porque es lo que nos relata más que todo hoy. Pero aquí dentro de ese estudio vamos a estar viendo quizás cosas un poco distintas. Espero yo que durante el estudio, algo que tú has aprendido en esos estudios es recordar que mucho de profecía es simbólico y no podemos tomar las palabras literales, pero a veces sí, se salen literales, pero muchas veces las palabras que estamos leyendo son simbólicos, espiritual, que a veces también tiene su conexión en lo carnal. Entonces vamos a estar tocando unos temas aquí bastante distintos, como hemos hablado en capítulo 13. Vimos unos eventos que están sucediendo, ya sucedió algunos, otros para el futuro un poquito, pero en aquel marco alrededor de la venida del Señor. Y aquí estamos también en el marco alrededor de la venida de nuestro Señor. Ahora, en cuanto decimos, como bien habló el profeta, de todo lo que iba a suceder, él estaba dando cuenta a la gente sobre el periodo de tiempo de la primera venida de Jesús. Hablo de cosas, como lo dijo, antes, durante y después, pero a veces, aún cuando estamos mirando eso, podemos pensar, pues va a ser mañana. Y aunque yo creo que sí, va a ser muy luego la segunda venida del Señor, no podemos tantear de poner una fecha. Por decir así, lo que podemos ver es tener abiertos nuestros ojos, estar viendo los señales, los que vienen anticipando la venida del Señor, los que vienen durante, los que vienen después. Y cuando estamos viendo estos señales, pues vivirnos listo, siempre listo, porque nunca podemos nosotros asegurar que tenemos mucho más tiempo. La tiempo está cortando. Entonces vamos a entrar en nuestro capítulo 14. Como lo digo, hay muchas cosas que vamos a estar viendo también alrededor de nuestro tiempo. No lo voy a decir que todo lo que voy a discernir en eso es absolutamente correcto, por decir así. Lo que voy viendo es lo que veo en el mundo, lo que veo y entiendo profético, y pues soy humano, puedo ser equivocado, pero en muchas cosas creo que por medio de mis oraciones el Señor me ha dirigido a ciertos puntos. Entonces pienso que mucho de lo que estoy viendo tiene que ver, pero tampoco puedo errar, y eso lo reconozco. Entonces, nada más espero que la manera de la cual estoy llevando Zacarías, usted lo aprende, y así que sea que estoy correcto o no sobre los distintos puntos, pues aprendemos de ver mejor profecía, y de ahí podemos nosotros ver más claramente las cosas que están sucediendo. Entonces, capítulo 14 de Zacarías. Versículo 1 dice, aquí el día de Jehová viene y tus despojos serán repartidos en medio de ti. Y yo pienso que eso es bastante importante cuando estamos especialmente viendo el mundo a nuestro alrededor en este momento. Aquí nos empieza diciendo el día de Jehová viene. Entonces está acercando una semana, un mes, un año, pues no importa, está acercando. La primera cosa que Dios está haciendo ver en el mundo, como va acercando, como lo sabemos, pues nos dijo, tus despojos serán repartidos. Despojos realmente viene de la antigüedad muchas veces cuando había dos naciones que guerrearon entre sí. El que se venció recogió las riquezas del que fue vencido,
lo llevó esas riquezas, despojos a su nación y lo repartió, empezando siempre con los grandes en su nación, y así algunas cosas llegaban hasta los pequeños. Pero la idea es que estamos repartiendo lo que hemos ganado por algo. Y cuando miramos la imagen que está aquí, sé que está en inglés, pero no le hace, dice los programas económicos del mundo contra el COVID-virus. Y podemos ver esos números, pues los números yo sé que están en español. Entonces, vemos esos números, y aún si miramos esta fecha de cuando este fue escrito, sabemos que esta data, puede ver ahí donde estoy marcando, está bastante atrás en el transcurso de ese año. Esos números han multiplicado gigantemente. Y aún en esa nota eran grandes. Pero ¿qué quiere decir? Los gobiernos del mundo, y ese solo es un ejemplo chiquito, pero los gobiernos del mundo están como si fuera regalando dinero a la gente. Y cuando estoy viendo eso me hace pensar, es como que los gobiernos encontraran una caja de tesoro que no termina. Cada vez que abre la caja, sacan el dinero, reparten el dinero, cierran las cajas, vuelve a abrir la caja, está lleno de nuevo. ¿Cómo sucede eso? Suena como que sale de una fantasía, de una historia creado por hombres. Pero aquí estamos en este mundo viviendo, y cada gobierno regalando, regalando, regalando. ¿Y de dónde agarra ese dinero? Pues sabemos bien que en la mayoría del mundo solo hay dos maneras para agarrar dinero en gobierno, pues uno es sobre impuestos, quitando el dinero de su población. El otro es, como lo dijo, por medio de guerras y quitando las despojos, las riquezas de otras naciones. Entonces, en alguna manera, esos regalos que los gobiernos están entregando nos va a costar. No sé directamente cómo, pero sé bien que eso nos va a costar. Y muchas veces cuando un gobierno va regalando tanto dinero, va costando al pobre más que todo. Eh, los pobres, también el clase media, la que tiene sus pequeños negocios y pagan bastante impuestos, pero ese dinero no se regala así nomás. Sé que han hecho esta imagen, que tan fácil es solo agarrar dinero y regalarlo, pero no es la verdad. Hay un pago, hay una consecuencia de eso. Y la palabra aquí está dándonos saber, va a llegar ese momento cuando a medio mundo va a parecer que los gobiernos están repartiendo en medio de ti los despojos. Y es lo que estamos viendo. Entonces, para mí es una señal que estamos acercando a la venida del Señor. Versículo 2 y 3, porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y las casas serán saqueadas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortada de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y pienso yo que esas palabras son tan importantes. Una cosa que vamos a ver en ciertos lugares en ese capítulo, y voy a anotarlo ahorita para que estemos pensando. Como lo digo, hay puntos aquí importantes conocer que muchas veces hablan simbólico, y esas palabras en 2 y 3 parece como si habrá una guerra, y no lo voy a decir que no habrá, pero también hay un pasaje en la palabra que debemos siempre guardar en mente. Y a veces Dios hace las cosas al revés. ¿Cómo eso? Pues hay una linda profecía, dice que los primeros, sí, serán postreros, y luego los postreros primeros. Y es muy interesante cómo Dios hace eso en una forma poética, por medio de su profecía. Pues cuando estamos leyendo versículos 2 y 3, sabemos que eso se cumplió perfectamente, por decir así, en el tiempo de la primera venida de Jesús. Sabemos que Jerusalén estaba en batalla contra Tito y el imperio romano,
Fue tomada las casas, saqueadas, el templo fue destruido, todo eso pues sucedió. Una parte del pueblo muy pequeño escapó antes porque Jesús aún advirtió a su pueblo. Cuando tú ves que el ejército viene a rodear Jerusalén, el que está en su azotea baja y corre y no entra a su casa para sacar sus bienes. Algún pequeño grupo sí lo hizo. Algunos fueron a Petra y a otras naciones cerca y ahí se empezaron a establecer nuevas comunidades, tanto de creyentes como judíos. Pero sabemos que una gran cantidad murió. Eh, Quedó aún un pequeño grupo en Jerusalén. Cuando los romanos sitiaron a Jerusalén, iban matando a esa gente poco a poco por falta de agua y por falta de comida, pero quedó vivo cuando terminó el sitio una pequeña cantidad de gente que fue esparcido por los romanos. Y de ahí vino, versículo 3, salió Jehová. Sabemos históricamente, cayó Babilonia, cayó Media Persia, cayó Grecia y por supuesto, después de la muerte de Jesús, después del sitio de Jerusalén en 72 después de Cristo, también no pasó muchos años y poco a poco fue destruido. También no fue mucho tiempo y Roma también fue destruido completamente. Entonces, así como tenemos la historia, muchas naciones trataron de dominar al pueblo de Dios, Jerusalén, y todos esos fueron tarde o temprano destruidos por Dios, tal y como se comprometa. Pero como hablé de aquel versículo que dice, los principios serán postreros, primeros, estamos viendo algo interesante y no lo voy a decir que no habrá una guerra hoy. No lo puedo decir que no va a suceder alguna calamidad allá en Israel. Hay mucha razón por creer que sí, tiene muchos enemigos todavía Israel, pero algo interesante está sucediendo en las noticias y es que nación tras nación está entrando en relaciones diplomáticas con Israel. Y es como que Dios mismo está haciendo a los enemigos de Israel ser amigos, como algo tan extraño. Ahora, eso no es por decir que algo no puede pasar, porque aún en el Nuevo Testamento tenemos aquel versículo que nos dice, cuando el mundo le dice paz, paz, pero viene destrucción. Y eso tenemos que recordar. Nunca debemos nosotros tomar, como decir, estar confiada que no va a suceder nada, pero es algo nada más interesante para tener nota. En nuestras pensadas, cuando estamos viendo las noticias, muchas naciones están abriendo prácticas diplomáticas con Israel, amistades, parece, pero también puede ser las advertencias de algo peor que va a venir. Versículo 4 dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que están enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, de sí, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte. Yo pienso que es bastante importante aquí lo que estaba hablando sobre la necesidad de recordar que mucho de profecía es simbólico. No estoy diciendo que no va a partir por la mitad el Monte de los Olivos. Puede ver que hay un terremoto, puede ver que se parte por mitad cuando viene el Señor. No lo voy a decir que no se puede. Vamos a ir leyendo algunas cosas interesantes, pero hay algo importante para recordar, como ya lo he hablado. Mucho es simbólico. Entonces, esa partir por media puede estar hablando de otro asunto. Y en ese pensamiento, en ese sentido, quiero leer Hechos, capítulo 1, versículo 9 al 11. Dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado una nube, lo recibió y lo encubrió de sus ojos.
Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí dos varones en vestidos blancos se pusieron junto a ellos, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué están mirando? Al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces tenemos aquí una orientación que es bastante importante para pensar en nuestro estudio. Dice así como Jesús se fue. Así como Jesús se fue, los discípulos estaban viendo el cielo, subía Jesús a las nubes, desapareció. Ahí están dos ángeles hablando con ellos diciendo, ¿qué miras? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como habéis visto ir al cielo. Entonces, podemos nosotros imaginar por un momento que Hechos 1, 9 al 11 está hablando del mismo versículo 4 en Zacarías. Así como Jesús se fue, así vendrá. Sabemos que en versículo 4 de Zacarías habla de su venida, no su salida. Y eso es importante para distinguir, porque como hablé, Zacarías habla tanto de las cosas que anticipa y viene en la primera venida de Jesús, como habla al contrario en las cosas que van a pasar en la segunda venida. Entonces, como él salió en Hechos, sabemos en Zacarías que viene. Ahí viene aquel versículo, lo primero, postrero, etcétera. Entonces así dice los ángeles, así como lo viste salir, así viene. Entonces hacemos una pregunta. ¿Hubo un terremoto en Jerusalén alrededor del tiempo de la primera venida de Jesús? Pues sabemos que hubo en su muerto unos temblores, la cielo oscureció y muchas cosas pasó en el día de su muerto. Entonces podemos sospechar que así está hablando de nuevo. Pero también había un terremoto, por decir, en la sociedad. Había cambios dramáticos en ese periodo de tiempo en cuanto a la sociedad, pues los romanos estaban ahí tomando poder en Jerusalén. Hubo muchos cambios ya aún en las predicaciones de Jesús y cómo se relató a la gente. Entonces puedo yo pensar que ese terremoto, ese partir por en medio el monte de los olivos, puede ser que está hablando de algo, una calamidad, por decir, distinto. Y para saber más de eso vamos a seguir leyendo, pero recuerde capítulo 13, cuando hablamos de que agua que salía del trono de Dios y se fue hacia el este, y como aún en Ezequiel cuando leemos, y cada 1000 varas que él midió, el agua estaba más profundo. Entonces había algo sucediendo y puede ser que está relatando a ese que estamos leyendo ahorita. Aquí tenemos una foto así del Monte de los Olivos. Pienso yo, no estoy tanto seguro, pero pienso yo que esta foto estamos viendo a la distancia del este. Entonces, podemos decir así, este, oeste, sur, norte. Creo. No estoy muy seguro de eso, pero cuando estaba buscando el foto es lo que estaba buscando. Y miré muchas fotos y así más o menos tantea yo que puede ser. Pero aunque sea o no sea, no importa. La objeto nos podemos comprender. Dice aquí, va a partir por en medio el monte de los olivos. Entonces será como esa línea roja que acabo de poner en el foto. Si habrá algo literal, así sería. Había esta división entre el norte y el sur del Monte de los Olivos. Como dice en el último, la mitad del monte se aparta hacia el norte, la otra mitad al sur. Y creo que es algo importante para mirar. Ahora, como lo digo, en la venida del Señor puede ser que parte el Monte de los Olivos. No tengo ningún problema yo si esto sucede. Pero pienso que puede haber otra cosa. Aquí tenemos una mapa
sabemos dónde está Israel, aquí, donde pongo el círculo. Y algo interesante, cuando estamos viendo, aquí está Israel en el otro cuadro. Puede ver que realmente pasando por donde está Israel no hay una placa tectónica. Quiere decir lugar donde naturalmente suceden terremotos. No es por decir que no puede haber terremoto allá, pero es por decir que naturalmente probablemente no habrá. Aunque sí hay placas tectónicas, pero el mayor está al norte y al sur, no está este-oeste. Entonces, si habrá una división en el Monte de los Olivos, probablemente será algo muy divino de parte de Dios, porque no es algo que esperemos por natural. Pero hay una división hoy en día. Tal vez se puede ver en el otro dibujo, aquí pasando este-oeste en el mapa, podemos ver los países verdes y podemos ver en el centro los países gris, negro y rojo. ¿Qué simboliza este gris, negro y rojo? Son los lugares que no aceptan ni reconocen Israel o Jerusalén como capital, algunos que han dejado de tener relaciones diplomáticas con Israel. ¿Por qué? ¿Por qué hay una división casi tan perfecto este-oeste en la planeta Tierra? Al norte y al sur, la mayoría de los países ya aceptó Israel como nación, ya aceptaron Jerusalén como capital. Entonces, pienso que hay otra cosa sucediendo aquí, ya hay una división. El Señor viene mostrando su poder aquí en este mundo por medio de muchas cosas y el mundo está dividiendo. Recordamos, Israel fue restaurado en 1948. En 1967 Jerusalén fue añadido a Israel, no como capital, pero parte, aunque fue dividido todavía. En 2018 ya llegó a ser capital de Israel. Podemos ver esos cambios y cuando esos cambios suceden, porque Israel como una nación no ha aceptado todavía a Jesucristo como Salvador. Y eso es importante. Entonces el mundo puede estar viendo especialmente esas otras naciones y diciendo, pues como no ha creído todavía en el Mesías, todavía podemos hacer daños a Israel y Dios no lo va a cuidar. Pero no es la verdad. Dios siempre cuida a su pueblo. Aún cuando Él usó Babilonia, Media Persia, Grecia y Roma para castigar a su pueblo, aún siempre castigó a aquellas naciones también por venir contra Israel. Entonces hay una división en el mundo hoy y eso es importante para que reflexionamos. Bueno, vamos a seguir en versículos 5 al 8 porque aquí nos va a ampliar un poco la razón porque yo creo tal vez no es literal esa división, ese terremoto. Dice, huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asel, y huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Vendrá Jehová mi Dios y todos los santos con él, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, y será un día el cual es conocido por Jehová, que ni será día ni noche, mas acontecerá que al tiempo de la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellos hacia el mar oriental, la otra mitad hasta el mar occidental, en verano y en invierno. Digo yo, son las palabras quizás más lleno de esperanza en nuestro estudio. Vendrá el Señor y todos los santos con él. Yo pienso en todos los que han ido delante de nosotros, bueno, hablando de los patriarcas, Abraham y los demás en el Viejo Testamento, José. Pienso en el Nuevo Testamento, Pedro, Pablo y los demás. Pienso en nuestro tiempo, aún familiares y otros grandes hombres, mujeres que han llevado la palabra de Dios. Quiero verlas, quiero hablar con ellos y la promesa es que vendrán. Eso es importante. Ahora,
Como lo digo, siempre todo lo que estamos leyendo hay que ver con ojos espirituales. Y a veces las cosas no suceden como imaginamos. Importante versículo 5. Dijo, huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías. Tenemos un poco de historia sobre el tiempo de Usías. No tenemos una historia completa, pero sí tenemos un poquito de la historia. Y según lo que hemos visto hasta el momento, tanto en la arqueología y la historia, no hubo un terremoto. Ahora, puede ser que el día de mañana salen nuevos textos, nueva información que nos da a saber que sí hubo. Y está bien, no hay problema. Sabemos que día por día muchas cosas vamos descubriendo en la arqueología que van a cambiar un poco nuestra visión de cómo pasó las cosas aún en la Biblia. Aunque no van a cambiar la historia, pero van a cambiar un poco la manera que vemos estas historias. Entonces, pero lo que sí pasó en el día de Usías, había un terremoto, había un terremoto social, terremoto económico, cosas que sucedió en aquel tiempo que sí cambió mucho la nación y lo que estaba alrededor. Y eso es importante para ver. Luego nos agrega en versículos 6 y 7 otro sentido. Dice, en ese día no habrá luz clara ni oscura. Y sé que he escuchado y muchos lo dicen, pues están esperando ese día, esta señal por la venida del Señor, cuando no habrá ni sol, ni luna, ni día, ni noche, por decir, será como 24 horas de un solo. Y puede ser que suceda. No lo voy a decir que no, y no lo voy a decir, no espera por eso. Pero interesantemente, tomando esa en una forma simbólica, sabemos que la luz, aún en el libro de Apocalipsis, tenemos aquella imagen de la mujer, que era la iglesia, vestido del sol, con la luna debajo de sus pies, con una corona de 12 estrellas. Todos esos objetos son de luz. Y están hablando de la verdad, está hablando de la palabra de Dios, está hablando del poder de Dios dentro de su iglesia, porque la iglesia está vestido de eso. Y eso está importante, porque en 6 dice, no habrá luz clara ni oscuro. ¿Qué quiere decir? Como un foco que sus baterías casi están gastadas. No está dando muy buena luz. He tenido unos focos, las baterías casi están gastadas, uno sale en la noche y cuando prende, pues no, realmente no le ayuda para caminar. Hay que cambiar la batería. Y yo veo el mundo hoy, las noticias, los gobiernos, aún la iglesia. Hay mucha duda. Hay muchas personas que están, por decir, en el cerco, podemos decir así, un pie dentro, un pie afuera. Están ellos, como dice el Señor en el libro de Apocalipsis, no son calientes ni fríos, sino anda en medio tibio. No hay fuerza. No hay fuerza en las almas y en los corazones, aún a veces de los mismos hermanos. Tenemos muchos sueños, pues, en el pequeño vida mía y aún en ese último año 2020, por muchos acontecimientos que hemos visto, he escuchado más sueños y visiones en este año que cualquier otro año. Pero muchos están recibiendo esos sueños y visiones y ignorándolo. Como que, sí, yo creo, tanteo que es de Dios, pero no me importa. No habrá luz clara ni oscura, pero hay una promesa y aún me queda una esperanza porque dice en versículo 7 será un día. Muchas veces proféticamente un día simboliza un año. Ya estamos por terminar 2020, pero aún un día no solo es proféticamente un año, también es proféticamente un corto tiempo. Entonces no lo voy a decir que el año es el entendimiento, pero más que todo habla de un corto tiempo. Entonces será un día el cual es conocido de Jehová, ni será día ni noche. Entonces yo digo que en el mundo donde vivimos hoy, estamos cumpliendo eso. Las noticias escuchamos y no importa qué noticiera,
están hablando las cosas con muchos pensamientos personales de las personas. No nos está dando las noticias sencillamente. Pero la promesa es, al tiempo de la tarde habrá luz. Pienso en el estudio de José que tuvimos y hablamos de la medianoche, pues hablamos de la hora 12, la hora más brillante, el hora más oscuro. Y aquí nos está diciendo, al tiempo de la tarde habrá luz. Y es mi esperanza porque yo espero que en esos últimos momentos, cuando el mundo está torcido y hay muchas dificultades, que habrá un pequeño grupo de hermanos que van a tener valentía, diligencia, van a superar en las cosas espirituales, van a levantar y pelear por la verdad, porque yo veo que esta luz es la verdad. Nos habla también en las Escrituras que en el tiempo de la venida del Señor habrá rectitud en los creyentes, rectitud tan fuerte que será esta que amara los manos del diablo. Y es el principio, entrando en el reino, el milenial, porque dice que por los 1000 años el diablo será atado. Y estas ataduras, aunque hablen Apocalipsis de cadenas, la realidad, las cadenas es la rectitud del pueblo. Es esta luz que yo estoy esperando ver. Y luego nos dice, pues recuerda, estamos hablando de un crecimiento del poder de Dios, de luz, de verdad. Y nos dice en 8, recuerda aquella imagen que vimos y la división del mundo y como aquel banda por en medio de la tierra donde hay más incredulidad. Dice en 8, acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas. ¿Qué son aguas vivas? Pues es Jesucristo mismo, su palabra. La mitad de ellos hacia el mar oriental, la otra mitad hacia el mar occidental. Entonces, aquella banda está siendo cubierto por la palabra de Dios. Y interesantemente, ahorita en el Medio Oriente, por aquel banda, hay muchas personas que están relatando sueños y visiones que Dios está llegando a ellos y llamando a ellos a salir de su incredulidad, salir de sus falsas religiones y venir a Él. Y eso es muy interesante porque en parte ya estamos cumpliendo esas palabras. Pero más que eso, no es por decir que los demás no ocupan la palabra. Sí, China, Rusia, otras naciones sí necesitan la palabra de Dios todavía. Pero por lo menos en muchas de esas naciones, ellos ya han aceptado Israel, el pueblo de Dios. Y yo creo que hay algo muy importante en este texto. Entonces, como estuvo hablando, esta banda que va en medio del mundo, dice, porque dejaran el manantial de aguas vivas a Jehová. Jeremías 17:13. Eso nos da a saber que el manantial de aguas vivas es el Señor, su palabra, el reconocimiento de Él. Y más que todo en esta banda es donde más rechazan Israel y las cosas de Dios. Pero yo sé que Dios va a ir a todo el mundo. Pero ¿dónde es el lugar más interesante, el más extraño para empezar? En medio de los que más rechazan. Entonces espero que Dios está por hacer una grande obra. Dice, huirás de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y todos los santos con él. Recuerda, segundo Crónicos 26 habla de Usías, y en versículo 22 particularmente nos dice que Isaías escribirá el resto de la historia de Usías. Entonces, en Isaías capítulos 1 al 6, y lo recomiendo que vaya a leerlo, porque eso está hablando de ese periodo de tiempo en Zacarías 14. Es la relación. Entonces, solo quiero tocar Isaías 2, 19 a 22. Dice, y si meterán en las cavernas y en las peñas y en las aberturas de la tierra por la terrible presencia de Jehová y por el esplendor de su majestad, cuando Él se levanta para sacudir la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieran para que adorarse. Y se entrarán en las hendiduras
de las rocas y en las cavernas de las peñas, por el terrible presencia de Jehová y por el esplendor de su majestad, cuando Él se levanta para sacudir la tierra. Tan importante esas palabras. ¿Qué nos está hablando? Pues imagina usted un terremoto verdadero, carnal. ¿Se va a buscar usted las cuevas, las cavernas, las hendiduras? No, el mejor lugar, más seguro lugar para sobrevivir un terremoto está en medio de un campo que no hay nada. Un campo de fútbol, un campo de deportes. Usted puede estar allá, nada va a caer encima de usted. Pero aquí está hablando que la gente está tratando de esconder cuando el Señor está sacudiendo la tierra. ¿Será que quieren morir? La verdad es no. La verdad es en el tiempo de Usías, como lo dijo, había un terremoto, pero social. Y eso es lo que estamos viendo en parte ya hoy. Mucha gente está tratando de esconder de la verdad, esconder de Dios. Ya no quieren escuchar la verdad, ya no quieren hablar de Dios. Aún está abandonando la iglesia porque aquí no hay ánimo, aquí no hay, por decir, espíritu. Quieren la música, quieren aquel gran ánimo que está en otras religiones, donde hay músicos que tocan fuerte sus instrumentos. No quieren la sencilla palabra de Dios. Entonces hay gente que ya están abandonando la verdad, tratando de esconder, pero también nos habla aquí en versículo 20 que van a desechar sus ídolos. Van a llegar a un momento que aún no solo es que no va a creer en Dios, no van a creer en los ídolos, van a botarla. Pero Dios va a levantar y va a sacudir la tierra. Y eso es lo que tenemos que estar viendo nosotros como creyentes, esta sacudida de la tierra. Como lo dijo, puede ser un terremoto siempre. No estoy diciendo que no, pero sospecho que va a ser otra cosa. Imagina usted que Dios está tratando no matar a la gente, sino despertarlas. Despertarlas para reconocer que hay un rey de ese mundo, hay un creador verdadero. Seguimos en versículo 9 al 12. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Y toda la tierra se volverá como la llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. En esta será enaltecido y será habitada en su mismo lugar. Desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, desde la torre de Hananiel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá ahí más destrucción, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Es la promesa. Versículo 12. Y esta será la plaga con que heriré Jehová a todos los pueblos que pelearán contra Jerusalén. La carne de ellos se disolverá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se les deshará en su boca. Entonces es el punto. Viene Jehová a ser rey sobre la tierra. Él quiere venir no para destruir, como vuelvo a decir, Él quiere venir para salvar. Él quiere mostrar al mundo que hay un mejor camino, una mejor opción. En ese mundo donde vivimos, maltratamos la tierra bastantemente. Botamos mucho basura, descuidamos lo que Dios nos ha dado, aún las tierras sembramos y estamos malgastando. Llega el momento cuando hay muchas tierras que ni se puede sembrar, no cosechan nada ahora. Y es lo que aquí Dios está hablando, Él quiere un cambio. Dice aquí en versículo 11 que habrá ya no más destrucción, no aprendemos por guerra, cambiaremos nuestras espadas en rejas de arado, etc. Y será habitada confiadamente. Nuestra confianza está en el Señor. Ya no está en nuestro brazo, sino está en el brazo de Dios. Aún en el versículo 12, sé que muchas personas han leído eso y parece que es una bomba atómico nuclear. Porque las palabras aquí se suenan como si algo, eh, porque las mismas palabras aquí suenan como que hubo una bomba nuclear. Pero la verdad es, creo que como he dicho, está hablando más simbólico. Otra vez, no es por decir que no puede haber una bomba nuclear, pero cuando estoy pensando yo
en todo lo que hemos leído me parece más simbólico. Y cuando dice aquí, Dios herirá a todos los pueblos, dice, la carne de ellos disolverá estando ellos sobre sus pies y se consumirán sus ojos en sus cuencas, la lengua se les deshará en su boca. Yo pienso otra vez en la verdad. Pienso que cuando la verdad se abandona, bueno, hemos hablado como el ojo es la entrada de luz en el cuerpo y si no hay ojos, no hay luz entrando en el cuerpo. Entonces habrá muchas personas que no quieren ver o no quieren recibir la luz. Dice su lengua, deshará en su boca y en parte quiere decir que no pueden hablar la verdad, no pueden hablar lo que es bueno, porque por desechar la verdad han perdido su conciencia y su manera de pensar. Seguimos, versículo 13 al 16. Y acontecerá en aquel día que habrá en ellos gran quebrantamiento de Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y su mano se levantarán contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidos las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropa de vestir en gran abundancia. Y así será la plaga de los caballos y de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieran en aquel campamento, como esta plaga. Y sucederá que todos los que quedarán de las naciones que venían contra Jerusalén subirán de año en año a adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Importante los cambios, porque es lo que está hablando aquí. Dios está en poder, habrá quebrantamiento, pero está hablando de las cosas carnales. Dice, como habrá esos cambios, habrá pánico en la gente, habrá cambio en la gente, dice que cada quien trabará de la mano de su compañero. Quiere decir que hay esos problemas sociales. Y yo pienso ahorita, ya que estoy grabando eso en diciembre de 2020, sabemos que hoy en día hay muchos que están peleando la mascarilla. Si tú tienes, si no, tú no tienes, hay esa gran división, esa gran batalla. Vas a tener el vacuna de COVID o no. Hay esa gran batalla y cada quien pensando a veces hasta mal en sus destinos. Y eso es algo importante para pensar, porque Dios no quiere que pensamos mal los unos en los otros, porque estamos vacunados, porque usamos o no usamos una mascarilla. Dios quiere que amamos los unos a los otros, aún hasta nuestros enemigos. Es el propósito de Dios. Pero nos dice en versículo 16, los que quedan de las naciones que venían contra Jerusalén. Entonces Dios está viendo todas aquellas naciones que han peleado contra el pueblo de Dios. Ellos tienen que subir de año en año a adorar al Rey. Tienen que venir por la fiesta de tabernáculos. Y no sé si van a literalmente celebrar la fiesta de tabernáculos, pero el punto de la fiesta de tabernáculos es reunir para hablar de las cosas de Dios, también dar gracias a Dios por lo que hemos recibido en el año anterior. Entonces es un momento cuando el pueblo de Dios viene juntos y demos cuenta cómo Dios nos ha bendecido, cómo Dios nos ha guardado. Es el propósito. Más que todo, hay un pedazo de la fiesta de tabernáculos que estamos guardando cada vez que celebramos Santa Cena en la iglesia, porque venimos juntos a participar con Jehová, como dice aquí, adorar al Rey. Contamos las bendiciones, contamos los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida y estamos celebrando ese tiempo juntos. Y es lo que aquí está hablando, en otras palabras. Versículo 17 al 19. Y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subirán a Jerusalén a adorar al Rey, Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiré, no vendría sobre ellos, no veniera. Sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones, que no subirán a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ese será el castigo de Egipto, el castigo de todas las naciones que no subirán a celebrar la fiesta de los tabernáculos.
Otra vez, creo que está hablando bastante aquí simbólico. Cuando dice no habrá lluvia, puede ser que no hay lluvia, puede ser que ellos en sus tratos de sembrar y cosechar no van a lograr hacerlo, porque con falta de agua hay falta de cosecha. Entonces será un castigo bastante grande, pero también puede ser que está hablando de las cosas espirituales. Y bien nos habla aquí también, viene la plaga con que herirá las naciones, porque no habrá esa lluvia, no habrá la bendición. Sabemos donde está el Espíritu Santo, donde está Dios, hay grandes bendiciones. Y eso queremos estas bendiciones. Aquí nos habla de Egipto. La verdad es que no creo que está hablando de Egipto. Creo que está hablando simbólicamente de lo que representaba Egipto, una nación llena de dioses por cada cosa. Un dios de la tierra, un dios de la lluvia, un dios de, bueno, etcétera, etcétera. Un montón de dioses por cada cosa. Creo que el hecho, como hemos leído ya, es dejar los dioses totalmente. Entonces, si los que guardan los falsos dioses no suben a adorar el Jehová, habrá problemas. Como dice en 19, esta será el plaga de esas personas, esa clase de personas que quieren guardar de alguna manera todos esos dioses, esas falsas creencias. Habrá un castigo de parte de Dios. Seguimos en 20 al 21. En aquel tiempo estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Y a las ollas en la casa de Jehová serán como los tazones delante del altar. Y todo olla en Jerusalén y en Judá será santificada. Y Jehová de los ejércitos y todos los que sacrifiquen vendrán y tomarán de ellos, y cocerán en ellos, y no habrá más cananeo alguno en la casa de Jehová de los ejércitos en aquel tiempo. Otra vez pienso que está hablando bastante simbólico. Pues sí, yo creo que debemos nosotros hablar de la santidad de Jehová, pero cuando estoy reflejando en esas palabras, lo que estoy viendo no es tanto el templo, por decir, o la iglesia, por decir, aunque son importantes temas, pero lo que estoy viendo aquí es que nosotros debemos dedicar todo lo que somos, nuestra casa, nuestros bienes, nuestro tiempo, nuestro dinero, todo lo que tenemos, debemos santificar a Jehová. Debemos dedicar. Es lo que estoy viendo en esos dos versículos. Dedicación completo. No habrá más cananeo. Otra vez, creo que la palabra cananeo no está hablando de aquella gente, sino de una clase de personas como el egipcio. Aquella clase de persona que tal vez viene escuchando la palabra, pero la verdad es que no tiene creencia. No quiere dedicar. Aquella persona que está peleando por la palabra diezmos, porque él lo que busca no es saber cuánto dar a Dios, sino él quiere saber cuánto es lo mínimo que puedo dar. Porque nosotros, verdaderos creyentes, no estamos peleando por cuánto demos a Dios. Si Dios quiere 100, lo doy 100. Si Dios quiere 50, lo doy 50. Si es 10 hoy, pues 10. Lo estoy dando según las necesidades que estoy viendo, tanto en el pueblo como en la iglesia. Así igual, en las reuniones hay personas que pelean el día de reposo. Ellos solo quieren reunir el mínimo. Pero nuestra vida debe ser dedicado completo a Dios. No tiene que ver que estamos peleando por solo hacer lo mínimo, sino debemos hacer una santificación y dedicación completo. Y es lo que estoy viendo que necesitamos, aquella luz en las tinieblas, como habló, que va a brillar. Y es lo que Dios está esperando también, aquella santidad a Jehová. Y yo estoy tratando de que mi vida sea completamente dedicado a Dios, y estoy orando para usted también, que tu vida sea completamente dedicado a Dios, porque es lo que Dios está buscando. Aquel pueblo que va a encabezar aquella agua que sale del trono de Dios, aquel agua que sale por el este, por el oeste, que va llevando sanidad. Aquellos árboles, dice que su fruto será para carne y sus hojas para sanidad. Dios está hablando aquí de todo lo que Él espera de su pueblo.
que nosotros seremos aquel pueblo que vamos a dar la verdad al mundo, vamos a dar comida verdadera al mundo, vamos a dar sanidad verdadera al mundo. Todos los temas que se habla hoy, racismo, etcétera, etcétera, hay un montón de temas. La iglesia va a resolverlas. ¿Por qué? Porque Dios ya los resolvió. Y nuestro deseo en ser buenos creyentes es nada más seguir la palabra de Dios, porque sabemos en ella es la vida eterna, la felicidad, el contentamiento. No hay como Dios y no hay un camino con más bendición. Espero que ese estudio pueda ayudar a usted. Como lo digo, Dios está esperando que superamos un poco más como creyentes, que santificamos, que dedicamos completamente nuestra vida. Y estoy orando para usted, espero que tú estés orando por mí, porque es lo que queremos alcanzar. Que Dios lo bendiga y tenga un muy buen día.